Bueno, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien y espero también de que estén aquí viendo este video con ganas y expectativas de lo que Dios tiene para enseñarnos hoy a través de su palabra. Bueno, el tema de hoy justamente hace referencia a la sensatez y a la insensatez. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sensatez? De forma sencilla podríamos decir que es la capacidad de prever las consecuencias futuras con las acciones presentes. Es por esto que no nos sorprende que la sensatez sea tan bien vista, especialmente en quienes lideran, en los gobernantes. La sensatez es como que evoca una solución razonable, evitando todo lo posible los efectos indeseables provocados por las medidas que fueran imprudentes. Podemos decir entonces que la sensatez es la sabiduría puesta en práctica, porque es una virtud donde se ejercen aspectos intelectuales, pero también tiene una fuerte base moral. Y es entonces cuando lo intelectual y la moral se combinan para entonces saber deliberar, ejercer el raciocinio ante la toma de decisiones. Ojo, no se debe confundir con otras cosas como lo es el ingenio, la agudeza, la astucia, la perspicacia o la habilidad de que por medio de engaños, de falsedad o de apariencias, así podamos lograr los objetivos personales que tengamos. Por el contrario, la sensatez no está destinada a ser un instrumento en busca del bien propio como tal, sino que dispone de los medios necesarios para alcanzar los fines que esta virtud moral indica interiormente. Digamos entonces que quien es sensato reúne hace como un paneo, ¿no? Reúne los detalles y situaciones particulares de una circunstancia concreta y allí aplica sus principios. Cuanto mayor conocimiento y experiencia tenga este individuo, mejores serán sus resultados, mejores serán sus decisiones. Alguien una vez señaló incluso que la sensatez es una obra que toma toda la vida. Generalmente cuando se excluye a los jóvenes, cuando se habla de la prudencia, de la sensatez, no es porque sí nomás, tiene una razón de ser. El tema es que hace falta haber vivido diferentes circunstancias y ciertas situaciones para entender las complicaciones que traen las consecuencias de una decisión mal tomada. Sin embargo, no siempre se aplica esta lógica en todos los casos. De hecho, esto lo vamos a ver ahora en el capítulo 14 de Primera de Samuel, del libro Primera de Samuel. En este capítulo vamos a ver dos personajes que se destacan especialmente de entre otros que habla el texto. Uno es el rey Saúl y el otro es su hijo Jonatán. Para entender un poco cómo viene la mano en el capítulo 14, tenemos que irnos un poquito del capítulo 3, donde se nos cuenta que los filisteos se juntaron para hacerle guerra a Israel. Estos contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tremendamente numeroso. Y avanzaron a un lugar llamado Micmas y allí acamparon. Los israelitas estaban aterrorizados. Se la vieron venir y por eso la gran mayoría huyeron a esconderse donde pudieran, matorrales, entre las rocas, en zanjas, en pozos, donde pudieran caber, allí se metían. Y mientras tanto, el rey Saúl, que se encontraba en Geba de Benjamín, cerca de Micmas, pasó a tener un ejército de 3.000 soldados a un ejército de 600. Lo peor de todo es que no tenían armas, porque en todo el territorio de Israel no había un solo herrero, porque los filisteos no lo estaban así permitiendo. Entonces, ellos incluso si querían contar con algún arma debían de pedirle a los filisteos a muy alto costo que les dieran algo. Bueno, así que ningún soldado tenía espadas ni lanzas.
solo Saúl y Jonatán. Y dice la palabra que el ejército de Saúl temblaba de miedo. Entre todo este lío, el profeta Samuel le había indicado a Saúl que lo esperara en Gilgal, que allí se iban a reunir y le daría las indicaciones de qué hacer. Y ahí también el profeta ofrecería holocaustos y sacrificios al Señor, porque él y solo él podía hacer eso. Pero Saúl se mandó cualquiera. No esperó el tiempo que tenía que esperar, que eran 7 días, a que llegara Samuel. Ofreció él los holocaustos y sacrificios a Dios. Y bueno, si estábamos hablando de lo que era la sensatez, esto que él hizo es la insensatez a flor de piel. Y para peor, se quedó sin las instrucciones de Samuel, que del enojo que tenía se dio media vuelta y se fue, y todavía le comunicó que por lo que había hecho su reinado no permanecería. Complicada la mano era para Saúl. En cierto momento un destacamento de filisteos avanzó hacia un paso que se encontraba en Micmas. Era una quebrada por donde el camino que pasaba era angosto y entre peñascos. Y en este contexto, ahora con este contexto, entramos sí al capítulo 14. Sigamos hablando un poquito más de Saúl. En este capítulo, lamentablemente, en el capítulo 14, estaremos leyendo acerca del pobrísimo trabajo, paupérrimo trabajo que hizo Saúl como líder y que tomó decisiones insensatas más de una vez. Veamos lo que dice el versículo 2. Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y las gentes que estaban con él eran como 600 hombres. Saúl se encontraba a las afueras de Gibea, bajo un granado, totalmente paralizado, totalmente inactivo, convencidísimo de que con 600 hombres no podría hacer nada. Parece que no conociera a Dios, ¿no? Y lo que Dios puede llegar a hacer, aún por un puñadito de hombres, que puede darle la victoria aún si no fuera lógico humanamente hablando. Dejó que sus emociones, sus pensamientos lo ahogaran. Dice el versículo 3. Ahías, hijo de Aitó, hermano de Icabod, hijo de Fineés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod. En este versículo se nos menciona al sacerdote Ahías o Ahías, a quien él tenía para consultar la voluntad de Dios. Pero este sacerdote, Ahías, era el bisnieto de Elí. Y esta línea sacerdotal había sido rechazada por Dios en su momento. No obstante, tampoco se menciona que Saúl le haya consultado en este momento qué hacer. O sea que él nuevamente imperó la insensatez. Porque lo sensato siempre es pedir consejo, pero Saúl en este caso no lo hizo. Además, por otro lado, Saúl pronunció una maldición, insensata también, totalmente impulsiva. Miren, cierto día desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento filisteo increíblemente estaba huyendo, huía en desbandada, dice la palabra. Y esto que él vio hizo que bueno, que esta vez sí quisiera consultarle a Ahías, pero parece que demoraba un poco el hombre, entonces desistió, porque era tal la confusión entre los filisteos que se estaban matando unos a otros. Así que vemos en el versículo 20 que enseguida Saúl reunió su ejército y a todos juntos se lanzaron a la batalla. Vemos que antes de consultar prefirió accionar, se fue a la guerra.
Pero ¿bajo qué circunstancias hizo esto? ¿Saben qué hizo Saúl? Echó un juramento y declaró una maldición. Miren el verso 24 de este capítulo. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había hecho jurar al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que me haya vengado de mis enemigos, sea maldito. Totalmente sin sentido fue este ayuno. Primero, que fue un ayuno para vengarse de sus enemigos, es decir, era un ayuno por Saúl y no por Dios mismo. Y segundo, impuso una carga sobre sus soldados. No fue un ayuno voluntario como ofrenda a Dios, sino a costa de una maldición si quebraban ese juramento. Y tercero, fuera de estrategia militar total, porque los soldados estaban con tanta hambre y se sentían tan desvalidos, tan debilitados después de mucha lucha, mucha pelea, que no pudieron seguir persiguiendo a sus enemigos para derribarlos completamente. Vemos entonces que Saúl ignoró el bienestar de sus propios soldados. Veamos el verso 31. Aquel día derrotaron a los filisteos desde Micmas hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Otras versiones dicen que el ejército estaba exhausto. Y esto tuvo graves consecuencias, porque seguramente al llegar la noche, ya que podían comer el botín, lo que hicieron los soldados fue echar mano de todo lo que había. Pero no se comieron solo la carne y apartaron la sangre de las ovejas, las vacas, los terneros, como Dios lo había establecido que así se hiciera, sino que los degollaron sobre el suelo a todos estos bichitos y se los comieron. Todo, carne con todo, sangre incluida. Para redimirlos de esta falta, Saúl construyó un altar al Señor. Entonces cada uno llevó su toro y lo ofrendaron allí. Sin lugar a dudas, vemos que el liderazgo de Saúl fue deficiente. Y esto fue el resultado de un carácter y de una vida espiritual que fue en decadencia. Lejos totalmente de lo que es esta cualidad, de lo que es esta virtud tan valiosa como lo es la sensatez. Pero como si todo esto fuera poco, también comprometió la vida de su propio hijo gracias al juramento y a esta maldición que profirió. Pasemos a hablar ahora de Jonatán y ver cómo es que quedó enredado en este asunto. Mientras su padre, el rey Saúl, estaba paralizado ante la amenaza de los filisteos. Y bueno, fue allí cuando, en lugar de quedarse así como Saúl, Jonatán decidió actuar y él trazó una estrategia. Veamos lo que dice el versículo 1. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo al criado que le traía las armas, a su escudero, al paje de armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Pero no lo hizo saber a su padre. ¿Por qué iría Jonatán solo con su escudero a pronunciarse ante los filisteos? Quizás estaba algo cansado, ¿no?, del largo y desesperanzador empate en la batalla. Pero por otro lado, y creo que por sobre todo, él confiaba en que Dios daría la victoria con uno o con muchos hombres. Y actuó en base a esa confianza, el conocimiento que tenía de su Dios. Él sabía que el número de filisteos no era problema para Dios. ¿Y por qué no le dijo nada a su padre acerca de esta misión que él quería llevar a cabo? Porque tanto a Saúl como su ejército los invadía el miedo,
y seguramente le hubiera dicho que no fuera. Además, Jonatán no se impuso ante el liderazgo de su padre, porque era su padre que tenía la autoridad para guiar todas las tropas a la batalla. Y fue así que él prefirió asumir los riesgos junto con su escudero. Él sabía que no representaba una fuerza que pudiera atacar al inmenso ejército filisteo, pero que quizás esta podría ser su mayor ventaja. Veamos lo que dice el verso 8 al 10. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar hacia esos hombres para que ellos nos vean. Si nos dicen: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a donde están ellos. Pero si nos dicen: subid hacia nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos. Esto nos servirá de señal. Esto fue lo que él dijo: según lo que me digan los filisteos, es lo que Dios me dará como señal para avanzar o quedarme quieto. Y el resultado fue que los filisteos le dijeron: vení que te vamos a enseñar algunas cosas. Y casi que literalmente fue eso, como que le iban a dar una buena lección. ¿Qué dio como resultado todas estas acciones de Jonatán? Dios honró la fe de estos dos hombres, la acción valerosa de estos dos, con una victoria tremenda. Y gracias a esta especie de factor sorpresa, en una pequeña quebrada, casi que en una esquina, en un lugar bien angosto del campo enemigo, entre los dos, entre su paje de armas y Jonatán, llegaron a matar a 20 hombres. Cuando lo hizo, cuando ocurrió todo esto, el pánico del campo de los filisteos entró en pánico. Y esto fue lo que vio Saúl del otro lado, que vieron los centinelas que estaban huyendo en desbandados, y fue cuando decidió lanzarse a la batalla. No solo su ejército fue a la batalla, sino también los hebreos que habían sido reclutados por el ejército filisteo. Hicieron una tremenda revuelta y los hombres que se escondieron en las montañas recobraron su valor. Salieron de su escondite y regresaron para pelear. Y fue entonces cuando Saúl, antes de salir, fue ahí cuando puso su ejército bajo juramento y maldición, si es que lo quebraban. Pero Jonatán no estaba cuando declaró todo esto. Veamos lo que dice el verso 25 al 28. Todo el pueblo llegó a un bosque, donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y vieron que allí corría la miel, pero no hubo quien la probara, porque el pueblo temía al juramento. Jonatán, que no había oído cuando su padre había hecho jurar al pueblo, alargó la punta de una vara que traía en su mano, la mojó en un panal de miel y se llevó la mano a la boca. Entonces se aclararon sus ojos. Uno del pueblo le habló diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Después de que el ejército de Saúl pecara comiendo del botín, quebrando las leyes de Dios, y después de que levantara un altar Saúl al Señor para obtener su perdón, les dijo a sus soldados lo siguiente. Eso lo vamos a ver en el versículo 36 y 37. Dijo Saúl: descendamos esta noche contra los filisteos y los saquemos hasta la mañana. No dejemos de ellos ninguno. Ellos dijeron: haz lo que bien te parezca. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios primero, ¿no? Y Saúl consultó a Dios: ¿debo descender tras los filisteos?
¿Los entregarás en las manos de Israel? Pero Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, averiguad y ved en qué ha consistido este pecado de hoy. Saúl se dio cuenta de que alguien había quebrantado su juramento, y resultó que quien lo había hecho había sido nada más y nada menos que Jonatán. Sin embargo, como veremos en estas escrituras, el carácter y la espiritualidad de Jonatán eran diametralmente opuestas a los de Saúl. Jonatán reconoció lo que había hecho y no trató de presentar excusas. Aun cuando no sabía de la orden de Saúl, Jonatán estuvo dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones. Y para completar más el cuadro aún, Saúl hizo otra declaración necia, y esta vez porque estaba más preocupado en salvar sus apariencias que en su voto mismo. Es más, perdonarle la vida a Jonatán en este caso era reconocer que había actuado neciamente, lo que era una vergüenza para un rey. Y es por eso que Saúl estaba más interesado, como decía, en proteger su imagen que en lo que implicaba cumplir su voto. Pero afortunadamente el pueblo, el ejército de Saúl, acudió al rescate de Jonatán, y esto lo vemos en el verso 45. Pero el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha logrado esta gran victoria en Israel? No será así. Vive Jehová, que no caerá en tierra ni un cabello de su cabeza, pues lo hizo con ayuda de Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Y bueno, luego Saúl dejó de perseguir a los filisteos y en definitiva los filisteos se terminaron yendo a su tierra. Bien, ¿qué podemos sacar en limpio de toda esta historia? Que la sensatez es la virtud máxima de todo gobernante, pero también lo es para cada uno de nosotros. Saber ser sensato es poder tener la capacidad de ser prudente, tomando las decisiones con madurez, siendo capaz de actuar con buen juicio. Y por eso cuando una persona sensata está en medio de un conflicto, esta es equilibrada, sabe controlar sus emociones, dándole espacio a la calma, ganándose el respeto de los demás, porque la cordura lo lleva a poder controlar su estado anímico y así poder conducir sabiamente sus actos, obras, pensamientos, todo guiado por sus principios. La mejor forma de desarrollar esta virtud de nosotros es aplicando todo el consejo de Dios, que nos fue dado a través de su palabra, la Biblia, ¿sí? Siendo obedientes y fieles a Él y a sus principios. No se da siendo sabios en nuestra propia opinión, haciendo y deshaciendo las cosas a nuestra manera, a mi manera, como dice la canción. Tampoco apostando al sentido común, porque lo que hoy parece que tiene muchísimo sentido, mañana ya podría decirse que es una locura. El sentido común cambia. Tampoco se da aplicando solo una parte del consejo de Dios, el que más nos conviene en determinadas circunstancias, y los otros dejarlos a un costado y hacerlo como mejor nos parezca. No debemos justificar nuestras acciones imprudentes dándole una fachada de espiritualidad, haciendo ayunos, profiriendo juramentos. Repito, debemos seguir todo el consejo de Dios. Y esto es lo que traerá la bendición de Dios para nosotros. Y esto, entre otras cosas, desarrollará en nosotros la virtud de la sensatez. Podremos prevenir consecuencias futuras indeseables con nuestras decisiones y con nuestras acciones presentes. Podremos generar incluso mejores resultados gracias a nuestras acciones presentes.
Y todo esto no solo nos gratificará a nosotros, sino que también gratificará y ayudará a quienes nos rodean y a muchísimos más. Recuerda esto siempre. Cuanto mayor conocimiento tengas de Dios y más experiencias tengas con Él, más sabias serán tus decisiones y tu accionar. Pero queda en vos aplicarlo o no. Que el Señor te bendiga y nos ayude a desarrollar esta virtud de la sensatez.